primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, aceptó el acuerdo comercial con el Ecuador tras las reuniones que mantuvo el presidente Daniel Noboa con empresarios japoneses. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, visitará Ecuador la próxima semana. Rubio tiene previsto avanzar en temas claves y prioritarios como el desmantelamiento de cárteles, el tráfico de fentanilo, la migración ilegal y promover economías más prósperas. Asamblea inició el análisis de la proforma presupuestaria 2025 que supera los 40.000 millones de dólares. El Ministerio de Finanzas descartó nuevas reformas tributarias. En lo internacional, FBI investiga el tiroteo en una escuela de Minneapolis, catalogándolo como un posible acto de terrorismo y crimen de odio. El ataque dejó 2 niños fallecidos y 17 personas heridas. En los deportes, definido el calendario de futbolistas ecuatorianos en la Champions League. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en Noticias 7 en la emisión estelar. Los invitamos para que nos sigan en el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el Dial República FM y a través de nuestras redes sociales. Fer, buenas noches. Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que ya en estos momentos cuentan en sus pantallas con el código QR, que como siempre los invito a que lo escaneen con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos, acompáñenme. El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, aceptó el acuerdo comercial con el Ecuador tras las reuniones que ha mantenido el presidente Daniel Noboa con empresarios japoneses, quienes expresaron su interés de estrechar comercio con nuestro país. Este jueves, el mandatario finalizó su agenda de actividades oficiales en la nación asiática con un encuentro de alto nivel. El presidente Daniel Noboa tuvo en Tokio la reunión más importante de su agenda en Japón, al ser recibido por su homólogo, el primer ministro Shigeru Ishiba. Luego del acto protocolario de bienvenida, los mandatarios dialogaron a puerta cerrada junto a sus equipos de trabajo. Los temas abordados fueron comercio, inversión en energía y seguridad, además de reiterar la intención ecuatoriana de suscribir un acuerdo comercial que permita la reducción de aranceles. Hemos salido de una crisis muy dura económica y hoy el Ecuador puede ser un gran socio comercial y un gran cliente también para productos japoneses. El presidente Noboa calificó al momento como una oportunidad histórica para fortalecer el intercambio comercial entre ambas naciones, porque entre los ministerios de industria se firmó un memorando de entendimiento para la atracción de inversiones. Del lado japonés, se expresó su voluntad y apertura a las negociaciones con el Ecuador y se reconoció a nuestro país como un socio importante. Shigeru dio luz verde al acuerdo comercial luego de escuchar el interés por parte de los empresarios japoneses y confirmó que se iniciarán los diálogos entre las instituciones correspondientes. Mientras que el mandatario ecuatoriano agregó que el Ecuador es un socio que no solo valoran la cultura japonesa, sino admiran su disciplina y admiran su orden. Estos resultados, explican, son el fruto de las reuniones mantenidas esta semana entre autoridades nacionales y el empresariado japonés. Industriales ecuatorianos también acompañaron al jefe de Estado en su gira y ven factible el acuerdo comercial. Yo creo que las condiciones en las diferentes reuniones que hemos sostenido están dadas para que efectivamente podamos iniciar a la brevedad posible conversaciones que indiquen llegar a un acuerdo con este importante país. Además, Japón sabe que tendría una desventaja competitiva con sus vecinos porque el Ecuador ya tiene un tratado de libre comercio con China y está por suscribir otro con Corea del Sur. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y atención, porque el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, visitará el Ecuador la próxima semana, según anunció el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en sus redes sociales.
Rubio tiene previsto viajar a México y luego a nuestro país para avanzar en temas claves y prioritarios como el desmantelamiento de cárteles, el tráfico de fentanilo, la migración ilegal y promover economías más prósperas. La agenda de Rubio, quien además es el primer secretario de Estado con orígenes latinoamericanos, es parte de la política exterior del presidente Donald Trump. La canciller Gabriela Sommerfield reaccionó al mensaje de Piggott y dijo que de parte del Ecuador se espera avanzar en una agenda conjunta en pro de la seguridad y el desarrollo de la región. La Ley Orgánica de Transparencia Social, aprobada el pasado martes en la Asamblea Nacional, está ya en vigencia. La norma se encuentra ya publicada en el tercer suplemento número 112 del Registro Oficial. Lo medular de la norma contempla la regulación y clasificación de organizaciones de la sociedad civil, transparentar el manejo de los recursos y establecer una distribución de utilidades de las organizaciones de la sociedad civil. Esta es la cuarta ley enviada por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica que tras el análisis en la Asamblea entró en vigencia sin recibir ninguna observación presidencial. Y atención porque según la empresa o la firma, en este caso JP Morgan, Ecuador superó en este caso a Argentina en el puntaje de medición de riesgo, país mejorando su ubicación entre los países de América Latina. Al momento, Ecuador se mantiene en los 763 puntos, muy por debajo de Argentina, Bolivia y Venezuela. El riesgo país es un indicador económico que mide el nivel de confianza que tienen los mercados e inversionistas sobre la posibilidad de que un país honre o no sus deudas. Mientras más alto es, más desconfianza existe. De acuerdo a la banca de inversión JP Morgan, Ecuador sigue mejorando su confianza ante los mercados internacionales al ubicarse el riesgo país en los 763 puntos, superando a Argentina, que está en los 850 y muy por debajo de Venezuela y Bolivia, que tienen los peores indicadores de América Latina. El crecimiento no es una mera aspiración abstracta, sino que es el resultado que podemos ver de políticas consistentes de coordinación interinstitucional y colaboración entre los diferentes sectores. Autoridades del Frente Económico resaltan que los niveles de confianza y credibilidad que Ecuador genera ante el mundo responden a un manejo adecuado de la macroeconomía, lo que incide en la disminución sostenida del riesgo país. Fortalecer la producción nacional, la inversión extranjera en los sectores claves de la economía con innovación tecnológica y prácticas sostenibles. Venezuela se mantiene con el peor riesgo país de América Latina con 16.698 puntos. Le sigue Bolivia con 1.193 puntos. Javier Ceballos, Noticias 7. La Comisión de Régimen Económico inició con el análisis de la proforma presupuestaria 2025 que supera los 40.000 millones de dólares. El viceministro de Economía y Finanzas, Gary Coronel, descartó que en lo que resta de este año se ejecuten nuevas reformas tributarias. Inició formalmente el análisis de la proforma presupuestaria para lo que resta de este año. Gary Coronel, viceministro de Economía y Finanzas, expuso los principales rubros que se manejan en el presupuesto, entre ellos un Producto Interno Bruto calculado en más de 129.000 millones de dólares, una estimación del precio de barril de crudo exportado en $62.2. Se calcula un crecimiento económico del 2.8% y alcanzar una inflación anual del 0.8%. Tiene previsto en la actual proforma que se generen otras modificaciones, otras reformas de tipo tributario. Sin embargo, el objetivo no está considerada estas medidas que ya fueron tomadas. Los ingresos permanentes se calculan en 20.956 millones. Solo por concepto de impuestos llegan a los 16.533 millones. Para lo que resta del año, habrá 3.471 millones para los distintos niveles de gobiernos descentralizados. Para prefecturas, se destinará un total de 873 millones. André Granda, prefecto de Pastaza, reconoce la voluntad y decisión del régimen de ponerse al día con deudas atrasadas. Y el llamado siempre es a trabajar de manera articulada porque los gobiernos locales somos aliados en territorio del gobierno nacional, ¿no? Porque realmente creo yo que nosotros, por ejemplo, como gobiernos provinciales, en nuestro caso, somos los principales actores en el tema del mantenimiento, por ejemplo, de las vías rurales. La Comisión de Régimen Económico tiene 10 días para emitir un informe que se pondrá a consideración del Pleno. La Asamblea debe tratar la proforma hasta el 22 de septiembre. Javier Ceballos, Noticias 7.
Hasta el 30 de septiembre, las empresas cuyos activos superen los $100.000 deberán cumplir con la mitad del pago correspondiente a la contribución 2025. Esto luego de presentar sus estados financieros del año pasado. A las compañías activas no se les cobra intereses si cancelan el 50% de la contribución en dos partes. La primera hasta el 30 de septiembre y la segunda hasta el 31 de diciembre. Según la Superintendencia de Compañías, en la página web existe la posibilidad de acceder a un convenio de pago de hasta 12 meses, pero con intereses. El tributo también debe pagarse por parte de las empresas extranjeras que operan en el Ecuador tras un cálculo de sus activos registrados en el país y los estados financieros presentados ante la Superintendencia de Compañías. 24 personas podrían ser llamadas a juicio dentro del caso Sinohydro, donde la Fiscalía investiga un presunto cobro de sobornos por un total de $76 millones para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Entre los principales involucrados están el expresidente Lenín M., su amigo Contopé, el abogado guayaquileño Eduardo C., entre otros. El juez Óvalo Hernández de la Corte Nacional de Justicia analiza lo expuesto por Fiscalía en el caso Sinohydro durante la audiencia preparatoria de juicio por presunto cohecho. Según el Ministerio Público, entre el 2010 y 2018 existió una red de presunta corrupción que habría recibido $76 millones en sobornos de parte de la empresa china Sinohydro para adjudicarse la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Esta red estaría conformada por 24 personas, cuyo nombre más visible es el expresidente Lenín M., junto a su esposa, su hija, 2 de sus hermanos y sus cuñadas. Según Fiscalía, el exmandatario, que actualmente reside en Paraguay, habría recibido más de $200.000 y el pago se habría hecho a través de una empresa panameña denominada INA Investment. Otro procesado es Contopé, amigo cercano del expresidente. Él es gerente y principal accionista de la empresa Recorsa, en cuya cuenta bancaria habría llegado el 99.3% de las coimas. Dentro de los vinculados también está el abogado guayaquileño Eduardo C. Según Fiscalía, habría recibido $2.6 millones del dinero del soborno a través de cuentas en Panamá. Él fue abogado de Contopé y también de la empresa china. Además, en 2023, la Embajada de Estados Unidos revocó la visa de Eduardo C. por presunta evasión de impuestos en paraísos fiscales. El ex embajador de China en Ecuador, Cai R., también formaría parte de la estructura. ¿Pero por qué? Según Fiscalía, las negociaciones se concretaron cuando Cai R. era embajador. Una vez que dejó el puesto diplomático, él pasó a ser el representante de Sinohydro en el país. Existen otras 21 personas que habrían actuado en la estructura y quienes podrían ser llamados a juicio. El juez Hernández indicó que tomará una decisión y convocará a las partes oportunamente. Edison Saavedra, Noticias 7. Y la Fiscalía General del Estado realizó nuevos allanamientos en el marco de las investigaciones por el presunto caso de peculado que involucraría en este caso a la empresa Progen. En las provincias de Guayas y Pichincha se intervinieron 11 inmuebles como domicilios y oficinas pertenecientes a las personas que previamente estaban siendo indagadas. La Fiscalía recopiló computadores, documentos, celulares y dispositivos de almacenamiento. Por el momento no se ha informado si existen personas aprehendidas. El caso Apagón surge por las sospechas de presuntas irregularidades en el contrato suscrito entre SELEC y Progen para generación térmica. A finales de julio, la casa del exgerente de SELEC, Fabián C., fue allanada. En las provincias de Bolívar y Chimborazo, el ejército ecuatoriano ejecutó operaciones contra la minería ilegal. La intervención militar dejó bocaminas destruidas, así como maquinaria. Con información de inteligencia militar, las patrullas llegaron hasta el cantón Chillanes del sector Cruz del Hueso para terminar con actividades de minería ilegal. En el punto, los uniformados detectaron presencia de personas dedicadas a la extracción de material aurífero de manera clandestina. Cuando arribaron los uniformados de la Brigada de Caballería Blindada, todos habían salido, dejando herramientas y maquinaria en la zona. Al parecer, se percataron de la llegada de los militares y prefirieron ponerse a buen recaudo.
Se ha logrado identificar personal que realiza actividades de minería ilegal y hemos podido desactivar bocaminas para impedir este trabajo que se encuentra al margen de la ley. En el punto, los militares ubicaron 12 bocaminas, es decir, minas de donde sacaban las rocas, un generador de energía, así como un rotamartillo, bomba de succión, 500 sacos de material aurífero y una variedad de herramientas utilizadas en la actividad ilegal. Por disposición de la autoridad competente se procedió a la destrucción de todo lo encontrado. El ejército ecuatoriano, a través del Grupo de Caballería Blindada número 33, TRAPI, está ejecutando operaciones en apoyo a la Agencia y Regulación de Control Minero. De la misma manera, en el cantón Cumandá de la provincia de Chimborazo, operación militar contra la minería ilegal permitió ubicar 4 bocaminas, maquinaria artesanal, 1.200 metros de manguera, evidencias que también fueron destruidas en apoyo a la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcón. Iván Casamen, Noticias 7. Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas identificaron un contenedor contaminado con más de 800 paquetes que contenían clorhidrato de cocaína. El operativo se llevó a cabo en uno de los puertos marítimos de la ciudad de Guayaquil. El olfato de un can antidrogas fue clave para detectar el cargamento que tenía como destino final Barcelona, España. En el interior del contenedor, que tenía producto de exportación proveniente de Guatemala, encontraron 23 sacos de yute llenos de paquetes tipo ladrillo, que luego del respectivo pesaje alcanzó los 800 kilos de alucinógeno. En la provincia de Tungurahua, la Policía Nacional entregó a las Fuerzas Armadas armas y municiones incautadas en diferentes operativos para su destrucción. El armamento está considerado como obsoleto y ya no cuentan con causas judiciales activas. Esta acción se enmarca en los procesos administrativos y jurídicos establecidos para la disposición de bienes incautados vinculados a procesos judiciales. Entre el material decomisado en los diferentes operativos en la provincia de Tungurahua constan 18 escopetas, 5 pistolas, cada una con su respectivo cargador, 15 revólveres, 12 cartucheras y 92 proyectiles de diferentes calibres. La entrega para su destrucción se realizó al Departamento de Armas de las Fuerzas Armadas. Se procederá a la entrega del armamento y municiones al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que tiene su base acá en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, para su destrucción al encontrarse en estado obsoleto. Las armas y municiones entregadas para su destrucción no tienen causas activas. Una vez que sus procesos legales terminaron, según la policía, todo este contingente fue sacado de circulación y estaba en poder de grupos delictivos, lo que representaba una amenaza directa a la seguridad ciudadana y el orden público. Lo que permite que la institución guardiana del orden sacar de circulación todo el armamento con el que los grupos delictivos atentan contra la seguridad ciudadana y el orden público. De esta manera, la policía ratificó su compromiso de reducir los riesgos asociados al uso ilícito de armas de fuego, fortaleciendo las acciones estratégicas de prevención, control y seguridad. Iván Casamen, Noticias 7. El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a la directora provincial de la Judicatura en Cotopaxi, esto porque aprovechándose de su cargo pedía entre 300 y 500 dólares para ayudar a que jueces emitieran resoluciones o sentencias favorables. Además, se descubrió que la exfuncionaria recibía sobornos a cambio de otorgar plazas de trabajo en la función judicial de su provincia. Otra incorrección fue solicitarle a un juez que liberara a su hermano, que estaba detenido por conducir en estado etílico. La Judicatura aclaró que si bien la exdirectora ya no ejercía su cargo, la destitución le impide retornar al Sistema Nacional de Justicia. En la provincia del Guayas, agentes de la policía liberaron a un hombre que permanecía retenido en contra de su voluntad. En otro caso, fueron detenidos varios sospechosos de haber participado en el secuestro de una mujer en junio pasado. Por su liberación exigían $50,000.
A pesar que la víctima fue liberada, los agentes de la UNACE no se deslindaron del caso. Los trabajos investigativos continuaron hasta identificar a quienes eran parte de la banda de secuestradores que se llevaron a la señora del interior de un gimnasio. Horas atrás, en varios allanamientos, fueron capturados 5 sospechosos de estar implicados en el secuestro de la mujer ocurrido en junio pasado en el sector de Los Ceibos. Los delincuentes pedían por su liberación $50,000. Coordinadamente con Fiscalía General se producen varios allanamientos y se logra la detención de 5 personas implicadas en este evento. En un segundo caso, nuevamente agentes de la UNACE siguiendo el accionar de varios implicados en el delito de secuestro ocurrido en abril pasado, cuando con armas de fuego obligaron a un hombre a subirse a un vehículo y herido fue abandonado en la vía Durán. Lograron la captura de uno de los sospechosos, quien cuenta con varios antecedentes. 5 por posesión de sustancias sujetas a fiscalización, 1 por asesinato y 1 por tráfico ilícito. También les contamos que fue liberado un comerciante secuestrado en la ciudad de Guayaquil. Por algunas horas permaneció en poder de los plagiadores. Agentes de la policía ubicaron a la persona en el sector conocido como Daule. La víctima estaba custodiada por 2 sujetos, quienes fueron detenidos. Y los mismos que exigían $6,000 para la liberación de este ciudadano comerciante. La policía en la ciudad de Guayaquil ha dado duros golpes a redes de extorsionadores y secuestradores. Iván Casamen, Noticias 7. 9 personas fallecidas y 15 heridas es el saldo de un trágico accidente de bus en el cantón Colta, provincia de Chimborazo. Una unidad interprovincial que cubría la ruta Ambato-Guayaquil perdió pista en el sector de Juan de Velasco y rodó por más de 150 metros en un barranco. Ambulancias del Ministerio de Salud y del Cuerpo de Bomberos de Colta atendieron la emergencia. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la provincia, mientras que la Fiscalía abrió un proceso investigativo para determinar responsabilidades por este fatídico incidente. Amigos televidentes, es momento de hacer una pequeña pausa comercial. Regresamos con más información, quédese con nosotros. Información, amigos. La Asamblea aprobó la salida de Ecuador del Estatuto Migratorio firmado en el 2010 con Venezuela y que tenía como objetivo la entrada libre y la regularización de ciudadanos venezolanos en nuestro país. Desde el oficialismo se asegura que ya no existe el respaldo económico necesario para este programa, pero que los derechos de migrantes están garantizados. Después de 15 años, Ecuador pone fin a un acuerdo migratorio firmado en 2010 por los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez, que, entre otras cosas, otorgaba beneficios como la ciudadanía universal, facilidad de movilidad, entre otros. Esto permitió el ingreso de millones de ciudadanos venezolanos a nuestro país. Según el Ministerio del Interior, desde el 2006 hasta el 2023 se contabilizaron 1.8 millones de venezolanos que entraron a Ecuador. De ellos, entre 350,000 y 500,000 hicieron nuestro país como su lugar de residencia. Consciente de esta realidad, en marzo de este año el presidente Daniel Noboa firmó el decreto 560, donde dispuso a Cancillería dar por terminado el estatuto, que tuvo el ok de la Corte Constitucional y a su vez fue aprobado por el Legislativo. Esta medida responde a la terminación o recorte de financiamiento internacional que permitía la ejecución del proceso de regularización migratoria. Con esto quedan insubsistentes los procesos extraordinarios de regularización, visas humanitarias y tampoco tendrán un trato especial con diferencia a otros extranjeros. Los derechos de los migrantes están blindados en nuestra Constitución. La educación, la salud y el debido proceso están garantizados. Aquí no se está quitando derechos. Aquí lo que nosotros hacemos es recuperar un orden, un control.
Para Manuel Rodríguez, radicado y regularizado en Ecuador desde el 2018, el hecho de que no exista más un estatuto migratorio no tendría mayor afectación en los venezolanos, pues ellos piensan en volver. Pero le aseguro que por lo menos el 85-90% de los venezolanos hoy en día lo que estamos pendientes es de que en poco tiempo, nos ha dicho nuestra líder, María Corina Machado, para el retorno ordenado hacia Venezuela. Y recalca que para quien sí desea permanecer en territorio nacional, su obligación es cumplir con los requisitos de ley. ¿Qué es lo lógico? Que las personas que puedan y tengan esa conciencia, tengan los recursos y tengan esa conciencia de poder resolver todo lo que van a resolver, hagan ese trámite yendo a Colombia, como lo están haciendo muchos, que quieren quedarse en Ecuador. Recordemos que entre Ecuador y Venezuela se rompieron relaciones diplomáticas en 2019 y a su vez se dispuso el cierre de las embajadas en ambos países. Edison Saavedra, Noticias 7. El certificado de vacunación contra la fiebre amarilla ya no es un requisito obligatorio para los viajeros provenientes de Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, luego de que se controlara, en este caso a nivel regional, el brote de la enfermedad. Según el Viceministerio de Turismo, lo que se mantiene es una recomendación general de vacunarse contra la fiebre amarilla, pero en las terminales aéreas terrestres y puestos fronterizos no se exigirá la prestación o la presentación, en este caso, del documento. El certificado se solicitó desde mayo, cuando aumentaron los casos en el continente. La fiebre amarilla es una enfermedad que se propaga por la picadura de un mosquito y podría causar hasta la muerte del paciente. En el Ecuador también se sugiere vacunarse contra esa enfermedad para visitar localidades de la Amazonía. Más de 11.000 policías estarán desplegados hasta el 15 de septiembre en los exteriores de las unidades educativas de 16 provincias, donde empezará el año lectivo 2025-2026. Como parte del plan de retorno seguro, también se implementará un botón de auxilio en caso de emergencias conectado con el ECU 911. A partir del lunes 1 de septiembre, 1.7 millones de estudiantes del régimen Sierra y Amazonía regresarán de manera escalonada a las aulas para comenzar el nuevo año lectivo. Ante la cantidad de alumnos entre distintas carteras de Estado, se anunció el plan de retorno seguro, que contempla la presencia policial en los exteriores de los colegios para evitar incidentes. Desde el 1 de septiembre, la Policía Nacional ha planificado un despliegue de 11.442 servidores policiales para custodiar el ingreso y salida de 1.700.000 niñas, niñas y adolescentes en 4.765 unidades educativas en las 16 provincias que retornan a clases. También se dispuso de 800 cámaras de videovigilancia y de 1.000 servidores de tránsito, además de coordinación entre instituciones ante posibles alertas. Hemos establecido puestos de mando operativos en todas las unidades policiales, en los distritos, que están en permanente coordinación con los diferentes departamentos del Ministerio de Educación. En este año está prevista la incorporación de un aplicativo gratuito para que las escuelas, en caso de emergencia, activen un botón de pánico. Pueden aplastar este botón, automáticamente esta señal llega a las consolas donde el evaluador devuelve la llamada para saber cuál es el incidente que ha ocurrido en dicha unidad educativa. Este aplicativo se encuentra a nivel nacional y ya está implementado en la mayoría de colegios públicos, y vamos a ingresar ahora también a los colegios privados. Mientras que en 441 unidades educativas se ejecuta el programa Nos Cuidamos, en el cual, por sus índices de riesgo, de ser el caso ante un peligro inminente, sí podría existir intervención policial. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En caso de que las preguntas se repitan. Varias acciones en materia de movilidad vial se ejecutarán para que los estudiantes retornen a las aulas sin contratiempos. En Quito se reanudarán los expresos escolares, mientras que en Ambato e Ibarra se ha reforzado la señalización en las vías y se controlará la venta de golosinas adulteradas alrededor de los planteles. En Quito, la empresa de pasajeros reanudará el 1 de septiembre el servicio de los expresos escolares. Son 5 rutas que permitirá optimizar los recorridos en el transporte público debido al incremento de usuarios por el inicio del nuevo año lectivo.
Los expresos escolares del trolebús funcionarán en la estación Terminal Quitumbe, Colón, la estación El Recreo Colón. En cambio, los expresos escolares de la Ecovía operarán en la Terminal Quitumbe Playón Marín, la estación Guamaní de las universidades y la última estación Río Coca Playón Marín. Los expresos escolares que son de uso exclusivo de los estudiantes prestarán sus servicios únicamente en 2 horarios, entre las 6:05 y 6:30, de manera simultánea desde las estaciones de salida y con la tarifa reducida de 17 centavos. En otras ciudades de la sierra, como en Ambato, se ha reforzado la señalización vial en los exteriores de las unidades educativas, con el objetivo de ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad de los estudiantes en sectores de alto tráfico. También en Ibarra se intensificará el control de tránsito para evitar riesgos y congestiones en el inicio de clases. Además, se vigilará la venta de golosinas rellenas con sustancias sujetas a fiscalización cerca de los planteles. El retorno a las aulas en el régimen Sierra Amazonía, como ocurre cada año, será de manera escalonada. Anaís Estrada, Noticias 7. Y mucha atención, hace pocos minutos el presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional su 5º proyecto de ley denominado Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. El proyecto fue enviado con carácter de económico urgente, por lo que el legislativo tendrá un plazo de 30 días para su tratamiento. En el cuerpo normativo tiene como objetivo establecer reformas urgentes al sistema provisional y financiero del Banco del Instituto del Ecuatoriano de Seguridad Social, con el fin de garantizar la transparencia y la administración de los fondos de los afiliados. Entre los puntos más destacados está la devolución de fondos complementarios, el manejo de fideicomisos, mayor liquidez para créditos y el fortalecimiento institucional. Empresarios y emprendedores de la industria textil, calzado y la moda se reúnen en la Expotex 2025, que se desarrollará acá en la capital de la República. El evento es de acceso libre y está abierto al público hasta este sábado 30 de agosto. La 12ª edición de la Feria del Sector Textil del Ecuador, Expotex 2025, se ha convertido en una de las mayores vitrinas de la creatividad, la innovación y el esfuerzo de los representantes de la industria textil, del calzado y la moda. Nosotros estamos lanzando una nueva colección que es el zapato de seguridad y de trabajo para la mujer en el Ecuador. Nos estamos enfocando en crear un biolimpiador probiótico que es completamente libre de químicos. Estamos desarrollando nuevas telas, nuevas tendencias para todos los confeccionistas y empresas del mercado nacional ecuatoriano. La mayoría de nuestros clientes están acá, pero también tenemos clientes en Ambato, en Cuenca, en donde está la mayor parte del sector textil en cuanto a fabricación de telas. Y las personas que quieran emprender con nuestra marca o que quieran ser distribuidores, con todo el gusto estamos con precios espectaculares para esta feria. Son 3 días de encuentro para generar oportunidades de negocio. Que va a involucrar no solamente a la pequeña y mediana empresa, sino también a las economías populares y solidarias, quienes tienen principal acción en cuanto a lo que es confeccionando para el Ecuador. Que ha permitido la entrega de uniformes a estudiantes del sistema fiscal cada año, expresó la ministra de Educación, Alegría Crespo. Gracias al trabajo de más de 4.800 artesanos, de 20 empresas textiles nacionales y de una red de más de 120 distribuidores, logramos entregar uniformes gratuitos a más de 1.3 millones de estudiantes en todo el país. Añadió además que se fortalecerá el sector con el apoyo académico. Queremos dar el siguiente paso: fortalecer el bachillerato técnico productivo vinculado al sector textil y de la moda. La feria estará abierta al público hasta este sábado 30 de agosto. El evento se desarrolla en el Centro de Exposiciones Quito, en el norte de la ciudad. El ingreso es gratuito. Anaís Estrada, Noticias 7. El Museo de la Guerra de la Resistencia del Pueblo Chino contra la invasión japonesa es uno de los emblemas de la capital Beijing. Nuestra compañera Valeria Heredia desde China nos lo cuenta.
Ubicado dentro de la histórica fortaleza Wanping, este museo marca el lugar donde estalló la Guerra de la Resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa, el 7 de julio de 1937, en el puente Lugou, también conocido como Puente Marco Polo. Con este conflicto, China se convirtió en el principal campo de batalla oriental de la Segunda Guerra Mundial. En las diferentes salas se muestran fotos, objetos y esculturas que narran la lucha del pueblo chino. Entre 1931 y 1945, China sufrió más de 35 millones de bajas entre civiles y militares. Las pérdidas económicas superaron los 100.000 millones de dólares. El museo alberga más de 20.000 reliquias culturales, incluyendo obras literarias y objetos históricos. Durante el recorrido pudimos encontrarnos con obras de arte, piezas y también la historia de muchos chinos que perecieron en este enfrentamiento, pero que dejaron un legado importante para ir cambiando la historia uno a uno de China. Y la experiencia no es solo para los chinos. Más de 16 millones de personas han visitado este museo desde su apertura en 1987, un símbolo de historia, memoria y coraje, que lo convierte en un lugar emblemático de Beijing. El 3 de septiembre, China conmemora el 80 aniversario de esta victoria, que recuerda que la resistencia y la paz son valores universales. Valeria Heredia, Ecuador TV. Los tiempos cambian y nosotros también. El Telégrafo ahora es el decano digital y que se transforma cada vez para brindarte una mirada renovada del país y del mundo. Los invitamos a ser parte de esta nueva etapa en eltelégrafo.com.es porque el futuro de la información es hoy. Con esto nos vamos a la pausa, pero regresamos con todos los de los deportes. Hay mucha información también, Fer. Claro que sí, Meche. Vamos a revisar lo que la gente ha estado esperando durante todo el día. Que se dé el sorteo de la UEFA Champions League y conozcamos cuál es la suerte que le ha deparado a los 5 ecuatorianos que van a participar en el torneo más prestigioso de clubes a nivel mundial. Ya regresamos.